Pongan atención que su mamá, su papá les debe preguntar en casa qué es lo que aprendieron hoy en club infantil. ¿Verdad que sí, jóvenes? Muy bien, si se van yendo en sus Biblias, sí trajeron sus Biblias, ¿verdad? Se van yendo en sus Biblias al libro de Mateo. Ahí es donde hemos estado emprendiendo la enseñanza para todo este mes en el libro de Mateo. Creo que allí comenzamos en enero en Mateo capítulo 5 y ahí nos hemos quedado. Y vieran que si prestamos atención a las escrituras, podríamos pasar todo el año y no terminar el libro de Mateo. No terminar el libro de Mateo. He escuchado de un predicador, se llama Martyn Lloyd-Jones, y no sé si les he dicho, pero Martyn Lloyd-Jones pasó predicando del libro de Efesios unos 38 años, creo, más o menos así, y no terminó. Y eso nos da a entender o nos deja echar un vistazo a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. O sea, qué tan grande, qué tan majestuoso, qué es lo que abarca todo esto de la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros nos consolamos. No, ya escuché el mensaje. Ya, ¿para qué yo leo mi Biblia? Y Dios tiene mucho que enseñarnos. Dios tiene mucho que mostrarnos en la relación que tenemos con Él. Hoy vamos a ver el tema, como les dijo Joel, del grano de mostaza. Y siempre creo que lo primero que la iglesia hacemos es relacionar el grano de mostaza con la fe. Y sí tiene relación, sí tiene que ver con la fe. Pero meramente lo que Jesús está tratando en este pasaje es el reino de Dios. Y allí en los versículos 31 y 32 del capítulo 13 encontramos las siguientes palabras y dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Pedimos, mi Señor, que esta palabra que vamos a exponer penetre en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla para poder llevarla en aplicación en nuestras vidas desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor, por tu bondad y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Y como ya me estaba empezando a meter en el mensaje, en la enseñanza del grano de mostaza, Jesús nos habla del comienzo y el crecimiento del reino de los cielos. ¿Sí? Y esto es lo que hemos venido viendo desde enero, el reino de los cielos. Quienes hemos sido llamados a plantar obra en el nombre de Jesús, bien podemos dar testimonio de ello. Quienes hemos aceptado el llamado, ya sea para un centro de acción, ya sea para una misión en otro campo, ya sea los que han salido a pastorear y a iniciar obra, bien podemos darnos cuenta del crecimiento del cual está hablando aquí Jesús. Se los voy a recordar otra vez y ustedes van a decir: otra vez me estás contando esa historia. En septiembre del 2012 nosotros llegamos aquí a Livingston. Solamente llegamos Griselda, Bridget y yo. Nada más nosotros tres. Los otros dos ya nos habían abandonado. ¿Sí? Los otros dos ya nos habían abandonado y nosotros llegamos aquí con el fin de comenzar obra porque Dios nos había llamado a Livingston y comenzamos nosotros a visitar y a caminar el parque y a caminar por todos lados tratando de evangelizar y compartir la palabra de Dios. Y hemos tenido altas y hemos tenido bajas,
pero Dios no ha retirado el llamado que tiene sobre nuestras vidas. Solamente llegamos 3 y ahora somos más de 3. El reino va creciendo y a eso es lo que se está refiriendo Jesús, que una semilla tan pequeña que ha sido plantada crece a ser un árbol grande. Crece a ser un árbol grande donde al final del pasaje dice que hasta las aves llegan a hacer nidos en ese árbol. Y nosotros podemos dar testimonio de ello, lo podemos ver en nuestras propias familias. Comienza papá y mamá y en aquellos tiempos, ya no, hoy ya están dejado eso. En aquellos tiempos atrás, años atrás, tenían 7, 8, 9, 12, 13 hijos y esa familia crecía, y cuando tú vuelves a ver 20 años después, 30 años después, que se reúnen los hijos con papá y mamá, eso es un ejército grandísimo. Mi papá y mi mamá tuvieron 6 hijos y ahora cuando nos reunimos todos, que todos estamos casados y todos traemos hijos, ahí necesitamos un salón, somos bastantes. Y comenzó nada más con 2 personas. Lo mismo es con el reino de los cielos, y esto es lo que está tratando de explicar Jesús, y nos meteremos un poquito más en ello para poder entender la metáfora que Jesús está usando aquí para con su pueblo. Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver al estudiar los evangelios que se juntaba mucha gente a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero su grupo interior, su grupo al cual él se enfocaba para hacer crecer el reino de los cielos que le había sido entregado por su Padre, ese grupo era pequeño. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? Eran 12 personas. Y dijo Jesús: uno de ustedes es el diablo. Aparte, todavía, por si fuera poco, de ese grupo pequeño, de esos 12 hubo una persona que le traicionó, y esa persona no tuvo parte en el crecimiento del reino de los cielos, así como vemos a los apóstoles en el libro de Hechos, creciendo y evangelizando y haciendo las cosas que su Señor les había enseñado. Pero eran 12, su grupo interior eran 12 personas. Un comienzo pequeño y sencillo. Un comienzo pequeño y sencillo. Y nosotros podemos ver cómo este comienzo pequeño y sencillo tuvo grandes efectos cuando ellos tomaron la visión que Dios les dio y fueron y hicieron lo que tenían que hacer sin importar absolutamente nada más que engrandecer el reino de Dios. Nosotros nos encontramos allí en Hechos capítulo 5 que los apóstoles, me parece que es Pedro y Juan, que están siendo llevados al concilio y fueron azotados por andar predicando en el nombre de Jesús. Los metieron a la cárcel, los golpearon y trataron de callarlos. Pedro le dice al sumo sacerdote: es imposible que nosotros callemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar. Y cuando ellos salieron de la presencia de esos hombres, salieron gustosos porque habían sido dignos de haber sido azotados por el nombre de Jesús. Y eso es lo que tú y yo necesitamos ver en estos tiempos. Al final del capítulo 5, me parece que es Gamaliel que se levanta entre el concilio de los de Jerusalén y les dice: hermanos varones, tengan cuidado, porque si es lo que estos hombres traen es de Dios, nadie lo podrá detener. Tal vez se hallen ustedes luchando en contra de Dios. Un comienzo pequeño y sencillo es lo que Dios inició en Jesús y sus apóstoles. A comparación a lo que ya se había desarrollado en Israel, con grandes templos, con sacerdotes, con una gran estructura, mesa directiva y muchas personas estudiadas y con doctorados y toda la cosa, no sencillo, no fácil. Mi pregunta es: ¿pudieron detener la obra de los apóstoles? Claro que no, no la detuvieron. Ese comienzo sencillo y pequeño es lo que volteó al mundo al revés. Es lo que hizo que el reino de Satanás comenzar a hacerse un lado y estableciendo el reino de Dios para que tú y yo, o más bien aquellas personas, llegaran a aceptar a Jesús y fueran discipulando y discipulando durante los años y décadas hasta llegar ¿a dónde?
hasta llegar aquí, contigo y conmigo. Hoy en día seguimos escuchando la palabra de Dios, porque el reino de Dios se sigue expandiendo debido a ese comienzo pequeño y sencillo. La enseñanza de Jesús sobre el grano de mostaza es proverbial. Es proverbial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es como un dicho. Es como lo que nosotros utilizaríamos. Hombre, es como matar una pulga. ¿Qué estamos dando a entender cuando decimos es como matar una pulga? Que eso está fácil. O sea que no necesitamos un ejército para hacerlo. Los israelitas tenían ciertos dichos que ellos tenían en su cultura. Y si ellos cometían un error, donde fuera que ellos cometían el error, y fuera un pequeño error que no tuviera significado alguno, ellos decían, esto es como un grano de mostaza, no te preocupes, ahorita lo arreglamos, ya lo cubrimos, ya está, es un hecho. Y eso es lo que Jesús está diciendo. El reino de los cielos es como el grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. No está diciendo que es insignificante. Está diciendo que el mundo que lo ve insignificante, pero en sí el reino de los cielos es lo más grande que tú y yo vamos a encontrar en este universo. El reino de los cielos es lo que tú y yo necesitamos en nuestros corazones para poder hacer las cosas que tú y yo necesitamos hacer, tanto los unos para con los otros, así como para con nuestro Dios. Sin el reino de los cielos, tú y yo no vamos a ningún lado. No vamos a tener la capacidad de hacer absolutamente nada. Lo que el grano de mostaza representa es el reino de los cielos. Los judíos, al igual que muchos de nosotros, los judíos en aquel tiempo y al igual que muchos de nosotros en nuestro tiempo, no lo podemos ver. No lo podemos ver. Mira, ¿qué es lo que los judíos estaban esperando cuando Jesús entró en el... Es más, vamos a retrasarnos un poquito más. Cuando Juan el Bautista entró en el escenario, porque Juan el Bautista y Jesús entraron en el escenario predicando el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué querían hacer con Juan el Bautista? Los religiosos de aquel tiempo querían silenciar a Juan el Bautista. El rey quería silenciar a Juan el Bautista. Todo el mundo quería callar a Juan el Bautista. ¿Por qué no lo callaban? Porque se daban cuenta que Juan el Bautista estaba diciendo la verdad. ¿Cómo se daban cuenta ellos que Juan el Bautista estaba diciendo la verdad? Ellos conocían la ley. Ellos conocían la ley. Deuteronomio capítulo 6. Ellos tomaban bien en serio lo que Deuteronomio capítulo 6 nos dice. Enseña a tus hijos que Jehová es Dios. Cuéntenles la historia, cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Estas palabras que yo te prescribo hoy, nos dice Moisés, cuéntalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que no se olviden quién es Jehová. Y eso ellos hacían. Ellos enseñaban a sus hijos la ley y cómo Dios los había librado y cómo Dios los había llevado a la tierra prometida y cómo solo a Jehová tu Dios has de adorar con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres. Por eso ellos sabían que Juan el Bautista les estaba diciendo la verdad. Se querían deshacer de él, pero tenían miedo, tenían temor de que se encontraran luchando en contra de Dios. Sin embargo, era algo insignificante. ¿Por qué era algo insignificante? Porque Juan el Bautista no estaba vestido como ellos. Porque Juan el Bautista no era uno de ellos. Porque Juan el Bautista no tenía un templo como el de ellos. Porque Juan el Bautista no tenía el mismo nivel social que ellos. Cuando Jesús entró en el escenario, ¿qué es lo que ellos estaban esperando? Estaban esperando que Jesús entrara en un caballo blanco, vestido como rey,
con autoridad de rey, haciendo todo mundo que se arrodillara ante su presencia, porque Él iba a reinar. Eso es lo que estaban esperando. ¿Qué es lo que esperamos tú y yo hoy en día cuando vamos a la iglesia? Eso es lo que yo me imagino en mi cabeza. Tú vienes cargado de problemas, tú estás enfermo, ya no puedes tú ni contigo mismo, no te aguantas ni tú mismo. Y dices, voy a ir a la iglesia. Y lo que tú vas pensando es que cuando tú abres esas puertas de la iglesia y das el primer paso, ¡fua!, se desaparecieron todos tus problemas. Ahora tú te sientes bien, ahora tú estás completamente sano, ya no te duele nada, ya no tienes preocupación. Tu esposa o tu esposo ahora sí te ama y se acaban todos los problemas. Eso es lo que estamos pensando que va a suceder cuando entremos en la iglesia. ¿Sucede? No, eso no es lo que sucede. Dios no es un genio que tú vas a tallar esa lámpara y va a salir y va a arreglar todos tus problemas. ¿Qué es Dios? Él es Dios. Y Él quiere convertirse en tu Padre Celestial. Él no es tu Padre Celestial. Él quiere convertirse en tu Padre Celestial. Ahí la razón por la cual mandó a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y la condición para que Él se convierta en nuestro Padre Celestial es tú y yo aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, lo cual pagó la deuda que tú y yo no podemos pagar. ¿Sabes qué dice Dios que es eso? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Que tú aceptes el sacrificio que Jesús hizo por ti y que permitas que Jesús reine en tu corazón. ¿Qué quiere decir reine? Que Él gobierne, que Él diga que tú haces, que tú dices, que tú piensas, a dónde vas, a dónde entras, a dónde sales y todas esas cosas. Jesús es el que dicta qué yo voy a hacer. Esta palabra que les estoy compartiendo hoy, Jesús es el que mediante el estudio y la oración entre semana, Él me está diciendo, diles esto. Yo puedo escoger cualquier cosa que yo quiera y traerla aquí. Y ustedes estarían contentos, se estarían riendo y decir, oh, qué pastor tan carismático tenemos. Pero ese no es el chiste. El reino de los cielos parece ser insignificante. En Lucas capítulo 7, versículo 20 nos dice, cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, o sea, los discípulos de Juan, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? ¿Qué estaba pensando Juan? Yo estoy en la cárcel, ya la regué. Insulté al rey y le dije que no era lícito tener la mujer de su hermano, que se arrepintiera, porque si no iba a ir al infierno y este rey ahora me ha metido a la cárcel. Y aquí estoy sufriendo y Jesús anda predicando y ni siquiera ha venido a visitarme. ¿Él será el Mesías o esperamos otro? Entró ese pensar en su mente. Como cuando tú y yo vamos y nos sentimos que el mensaje encajó bien, el mensaje me regañó, el mensaje me llevó al altar, hasta me sacó una lágrima. Pero estos hermanos como que no, a mí se me dice que Dios no me quiere ahí. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sabes quién le está preguntando a Jesús estas cosas? Los apóstoles. ¿Sabes cuándo? Cuando ya había resucitado y Él estaba por ascender. Ellos ya habían visto a Jesús morir, ya habían visto a Jesús resucitar, ya habían comido con Él en la playa, ya se les había aparecido en el aposento alto, ya habían platicado con Él. Y ahora le están preguntando, Jesús ya se va de regreso al cielo, a la diestra del Padre. Señor, ¿restaurarás? Todavía están esperando el reino que ellos estaban esperando. Y algunos de nosotros tenemos tiempo en la iglesia y todavía estamos esperando que
que nos sirvan. Todavía estamos esperando que haya aire acondicionado, que haya calefacción. Todavía estamos esperando que las cosas, los problemas se arreglen. Entonces, ¿para qué queremos la fe? Entonces, ¿para qué queremos la gracia? ¿Sabes quién va a arreglar los problemas que tú traes cuando llegues a la iglesia? Tú. Tú vas a arreglarlos. Cada quien va a arreglar los suyos. Cada quien tendremos la ayuda de todos los demás, pero tú vas a arreglar los tuyos. ¿Cómo? Humildad y obediencia. Tú tienes que someterte a la autoridad del Espíritu Santo y obedecer lo que el Espíritu Santo te dice hacer. No nos va a gustar, pero eso es el reino de los cielos. No nos va a gustar. Lo que sí nos gustará van a ser los resultados. Eso se llama relación con Dios mediante Cristo Jesús. Y es de mucho provecho, de mucho provecho. Juan el Bautista, los apóstoles, los fariseos, la gente de su tiempo, algunos no pudieron ver el reino de los cielos y lo tenían enfrente. Tú y yo, por fe, es que se nos revela el reino de los cielos, porque no tenemos a Jesús delante de nosotros. ¿A quién tenemos delante de nosotros? Literalmente, la iglesia. Y la iglesia tenemos la autoridad y el poder del Espíritu Santo para hacer dicha presentación. Ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos dejar que la semilla de la palabra de Dios germine en nuestros corazones, eche raíces en nuestros corazones y comience a crecer para poder dar a conocer el testimonio, no el nuestro, sino el testimonio de Jesús en nosotros, para que el mundo pueda ver. Ese es el reino de los cielos. Yo quiero ese reino de los cielos. Y no están viendo literalmente el reino de los cielos. Están viéndote a ti comportarte como un hijo de Dios. Eso es lo que Jesús está hablando en el grano de mostaza. Lo que nosotros miramos insignificante, Jesús está diciendo, esto es mucho más grande de lo que tú puedes o tienes la capacidad de imaginarte. Punto número 1. El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. En la parábola del sembrador, lo que se siembra es la palabra de Dios. Eso lo vimos hace 2 semanas. Lo que se siembra es la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y esparce la semilla, y una semilla cae nos dimos cuenta, en 4 diferentes campos. En la parábola del trigo y la cizaña, el hombre es la semilla que el sembrador salió a sembrar. El hombre ahora es la semilla que recibió la semilla de la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha crecido, ha tenido cierto efecto, de tal manera que el hombre se ha convertido en la semilla y él dice, heme aquí, yo iré. Y Dios lo lleva estratégicamente a algún punto del mundo y le dice, tú vas a trabajar aquí. Por ejemplo, nosotros nos ha dicho, bueno, a mí me ha dicho, tú vas a trabajar en Livingston. Y si tú estás aquí, mientras tú estés bajo la cobertura de esta congregación, a ti te está diciendo, tú vas a trabajar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Pon atención, porque el Espíritu Santo tiene algo que decir. Pero mientras tanto, tú vas a servir, tú vas a evangelizar y tú vas a discipular. Engrandecer el reino de Dios. En la parábola de hoy, en la parábola de hoy, lo que se comienza a desarrollar debido a la semilla que ha sido sembrada es el reino de los cielos. El reino de los cielos está en cada corazón que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Juan el Bautista
prepara el camino del Señor. Y quiero que vayan allí a Mateo capítulo 3 y allí vamos a ver unas cositas nada más. No son muy largos los puntos. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él de Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Unas cositas a notar en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. Y algo que no nos dice el pasaje es que Juan el Bautista tenía el voto del nazareato. Que eso quiere decir que él tenía el pelo largo. El que tenía dicho voto no le era permitido cortarse el pelo. Y por cultura, Juan el Bautista también estaba barbón. O sea, pelo largo, barbón, vestido de pelo de camello, con un cinto alrededor. ¿Sabes a quién me imagino? A un cavernícola. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto. ¿A quién encuentras en el desierto? Puros lagartijos, puros garrobos, alacranes. ¿A quién le predicaba Juan el Bautista? A las personas que iban al desierto a escuchar al predicador hablar. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? En el Jordán, el agua más clara que tú puedes encontrar en todo Israel. No, hombre, es el río más sucio. Parece que estás aquí en la presa. El agua está toda lodosa, toda revuelta. O sea que el pueblo miraba el ministerio de Juan el Bautista como insignificante, diminuto. ¿Qué hombre de Dios va a ser ese? Míralo cómo está vestido. Míralo cómo habla. Juan el Bautista era directo y tú lo ves en la escritura. Juan el Bautista no se andaba con rodeos. Tú vas a encontrar que Juan el Bautista les llamó a los religiosos y personas de poder en su tiempo generación de víboras. Literalmente los enfrentó con sus pecados. Como te dije hace un momento, al rey le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estás pecando. Dios va a venir contigo y te va a quitar el reino. ¿Y sabes qué hizo el rey? Porque esas cosas le fueron dichas. El rey mató hasta a sus hijos para que no le quitaran su reinado. Pero todos miraban el ministerio de Juan el Bautista como insignificante, porque no era como la iglesia, según ellos en su imaginación. El ministerio de Jesús, cuando Jesús entró en el escenario, también fue insignificante. Llega otro tipo con el pelo largo y barbón, porque Jesús también tenía el mismo voto, y por cultura, barba. ¿Y dónde vivía Jesús? Bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde nació Jesús? Belén. Oh, una ciudad grandísima, importante en la historia, ¿verdad? No. Y estando en Belén, ¿en qué lugar nació Jesús? En un chiquero, en un pesebre. Lo pusieron en un pesebre, pero Jesús nació en el establo, es lo que quise decir, en el establo. Jesús nació en un establo y lo pusieron en un pesebre con todos los animales. De allí él nació en Belén. Cuando él fue llevado por sus padres a Egipto y regresaron, ¿dónde se establecieron? ¿Saben? ¿Cómo le llamaban a Jesús? ¿Jesús qué?
Jesús Nazareno, porque Jesús creció y vivió en Nazaret, otra ciudad importantísima en ese tiempo. No, insignificante. Cuando tú vas y lees, te das cuenta que es una ciudad rural. ¿Tú sabes qué quiere decir rural? Como Livingston. Siempre me he fijado en el estado del tiempo cuando hay huracanes y va a caer hielo y nieve y todo. Está el gran mapa de Texas allí, está el reportero del tiempo, tiene Houston, tiene San Antonio, tiene Woodlands, Conroe, Cleveland y Livingston. Por ningún lado. Nunca ponen a Livingston, al menos que esté sucediendo algo. Pero así era Nazaret, así era Belén. Insignificantes. Es más, mira, cuando el apóstol Natanael es llamado a venir a conocer a Jesús, y le dicen: hey, hemos encontrado al Mesías. Y él tal vez preguntó: ¿de dónde es? De Nazaret. ¿Qué contestó él? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Y estamos hablando del ministerio de Jesús. Todo mundo lo miraba insignificante. Jesús no predicaba en la sinagoga. Jesús predicaba en el camino, en los montes, en la montaña, en la barca, en el agua. Jesús no era tradicionalmente como los demás de su tiempo, que esperaban el tiempo para predicar en la sinagoga y hacer todas las cosas con el orden que según ellos decían que era de Dios. Según las costumbres, la ubicación y la influencia de Nazaret, era un pequeño pueblo rural en Galilea, sin importancia política ni religión. Era una ciudad de clase baja, evitando la atención de los judíos más sofisticados. O sea que no le prestaban atención porque era rural y era de clase baja. El equipo de trabajo de Jesús, ¿quién lo componía? Sabemos que los apóstoles eran quien los componía. ¿Qué clase de personas eran estas? Y nosotros vamos y encontramos en los apóstoles y nos vamos a dar cuenta que los apóstoles fueron pescadores, que habían dejado sus cosas y ahora habían decidido seguir a Jesús. Los que habían dejado sus cosas y habían decidido seguir a Jesús también eran recaudadores de impuestos, administradores y revolucionarios. O sea, todo lo que tú no quieres ver en un reino. Los apóstoles como pescadores eran considerados campesinos, eran considerados gente de lo más bajo. Eran gente pobre, gente humilde, recaudadores de impuestos. Nosotros sabemos cómo es que Israel se sentía en cuanto a los recaudadores de impuestos. Eran ladrones. Los administradores, ¿qué eran los administradores? Otros ladrones. Y también había revolucionarios. ¿Qué es lo que hacían los revolucionarios? Hacer revueltas, causar problemas. Y de esas personas es de lo que se componía ahora quienes ayudaban a Jesús en su ministerio. ¿Para qué? Para engrandecer el reino de los cielos. Ahí la razón por la que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. O sea que tú no estás prestando atención. Si tú quitas de ti tu carnalidad para que puedas ver qué tan importante es el grano de mostaza que hoy te estoy mostrando. Y lo mismo viene a ser hoy. Es de suma importancia. La victoria de Jesús en la cruz tiene que ver con su ministerio. Si nosotros pasamos leyendo la victoria de Jesús en la cruz y no prestamos atención y lo leemos como un simple libro, nos
nos vamos a dar cuenta que lo que estamos leyendo es más bien una derrota. El rey murió. Quienes estaban con él, su equipo de trabajo, los más cercanos, corrieron, se fueron. Llevaron preso al rey, lo ataron como un criminal y lo colgaron en la cruz como un criminal y murió y se acabó. Parece una derrota. ¿Qué es lo que Jesús consiguió con su muerte en la cruz? Las llaves de la vida. Las llaves de la vida. ¿Quieres tu vida o quieres tu muerte? ¿Ah? ¿Tú quieres vida, va? ¿Todos aquí quieren vida? Tú necesitas a Jesús entonces. Tú necesitas ese reino. En la cruz Jesús ganó las llaves de la vida haciendo expiación por los pecados de la humanidad entera, de principio a fin. De esta manera, preparando el corazón del ser humano, o sea, el tuyo y el mío, y de esta manera acondicionándolo para sembrar en él la semilla de la palabra de Dios. Porque el hecho de que tú y yo entendamos que Jesús ganó las llaves de la vida en el Calvario, no quiere decir que tú y yo ya tenemos la vida eterna. Nosotros estamos observando que eso fue lo que Jesús ganó, pero tenemos que aceptarlo. ¿Cómo es que tú y yo aceptamos esta gran verdad? Por la locura de la predicación. O sea, que tú necesitas exponer tus oídos y tu corazón a escuchar la palabra de Dios para que la semilla pueda ser sembrada en tu corazón y esa semilla pueda germinar y pueda crecer. Y eso es el reino de los cielos, algo tan pequeño que inicia en el corazón de la persona, pero que tiene poder y autoridad para gobernar, llevando honra y gloria al Dios de los cielos. Y tú y yo podemos dar testimonio de esto. Porque ¿qué éramos tú y yo antes? Vagos. Decíamos que creíamos en Dios, mas no hacíamos lo que Él nos pedía hacer. Y Él nos pedía escuchar, Él nos pedía obedecer de una manera o de otra. Y cuando llegamos al conocimiento de Jesús, todo cambió. El ministerio de Jesús no tiene nada de diminuto, no tiene nada de insignificante. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ese reino, punto número 2, ese reino que ha sido sembrado en el corazón del ser humano, crece. El reino crece. Y lo lógico es esto. Lo más natural y lógico de la semilla que echa raíces es que crezca. Eso es lo más lógico. ¿Cuántos de ustedes han sembrado una mata de algo? De una rosa o un grano de maíz, un grano de frijol. Ustedes esperaban cosechar algo, ¿no? Que empezara a salir la mata. Nadie de nosotros hemos sembrado una semilla para decir, el trabajo ya está terminado. La semilla ya está bajo la tierra. Nadie hemos sembrado una semilla para pensar de esa manera. Todos hemos sembrado la semilla con el fin de ver qué es lo que va a salir. Cómo se va a desarrollar. Y todavía aparte de eso, esperamos el fruto. Si la planta no dio fruto, ¿qué es lo que hacemos? Corte. Y la tiramos. Cuando tú y yo llegamos al conocimiento del reino de Dios que ha sido sembrado en nuestros corazones y prestamos atención, hay una revelación del estado de nuestro corazón a nuestro entendimiento, a nuestra mente. Y nosotros comenzamos a ver realmente cómo somos.
Y si vamos a ser sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que estamos invadidos de pecado, que somos sumamente orgullosos, que somos de veras cínicos. O sea, nos vamos a dar cuenta que en nosotros realmente no hay nada bueno. Que nuestras actitudes, o sea, en nuestras metas, todas son egoístas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No, es que yo tengo que vivir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No, es que yo tengo que tener. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No, es que yo quiero ser importante. Es sumamente egoísta. ¿Por qué queremos ganar más dinero? Porque yo quiero tener mejores cosas. Nunca decimos, yo quiero hacer esto porque quiero ayudar a mis vecinos a mejorar. O quiero invertir en mi comunidad. Nunca decimos eso. Decimos eso ahora que estamos en Cristo Jesús. Y a veces le pensamos demasiado. Pero realmente comenzamos a ver cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Y se debe a lo que el reino de los cielos nos está revelando, porque está comenzando a enraizar. Está comenzando a crecer, y eso nos está revelando el real estado de nuestro corazón. Al mismo tiempo que estamos viendo la realización o cómo se ve nuestro corazón, hay una transformación, hay una renovación. Porque lo que nosotros estamos viendo que hay en nuestro corazón no nos gusta. Si no nos gusta a nosotros, imagínate cómo se siente Dios. Cuando mira que quienes estamos en su casa somos egoístas, somos rencorosos, somos sumamente orgullosos. Y me atrevo a decir que algunos de nosotros tal vez hemos pensado, Dios debe estar contento porque yo estoy en su casa. Pero hay una transformación, porque comenzamos a ver la realidad de quién yo realmente soy. ¿A qué se debe? Al reino de los cielos que ha sido depositado en tu corazón por el Espíritu Santo, y ahora comienzas a tener otra manera de pensar, comienzas a tener otra manera de vivir, comienzas a ser transformado porque ahora vives o tratas de vivir en santidad. Ya no te quieres conformar más a este mundo, sino que quieres ser más como tu Señor. ¿Quién es tu Señor? Jesús. He ahí la razón por la cual comenzamos a agradar al Padre, porque como Jesús es que queremos y deseamos ser, y para eso es necesario una transformación. No hay transformación, no vamos a ser como Jesús. Lo más natural es que la semilla que enraiza crezca, o sea, tenga crecimiento. En este asunto de la renovación y transformación habrá una revelación de pensamientos y deseos. Ahora tú y yo no desearemos ser más como el mundo. Ahora tú y yo no desearemos ser más como nuestros amigos. A veces no desearemos ser más ni aún como nuestros familiares, ni como papá y mamá. ¿Sabes como quién desearemos ser? Como Jesús. Como Jesús. Nuestros pensamientos y deseos ahora van cambiando por la autoridad del Espíritu Santo en nuestro ser. Y ahora resulta que escucho el llamado de Dios. Ahora resulta que Dios quiere que yo sea uno de sus ministros. Ahora resulta que Dios quiere que yo sirva en la capacidad de pastor. Ahora resulta Dios que quiere que yo sirva en la capacidad de evangelista, en la capacidad de administrador. No del mundo, del reino de los cielos.
Ahora resulta que Dios quiere que yo enseñe a los jóvenes, enseñe a los niños, enseñe a los adultos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está teniendo su crecimiento en mi corazón y me está dando otra manera de pensar, me está dando otros deseos que no son mis deseos, sino los deseos de Dios para mi vida, para tu vida. El reino crecerá, pero tú y yo necesitamos dejarlo crecer. Ese reino que crecerá tiene su desarrollo. El desarrollo del reino. Todo buen juez, por su casa empieza. Todo buen juez por su casa empieza. La persona que ha sido salva se ha dado cuenta que su estilo de vida no agrada a nadie, mucho menos a Dios. Y no importa cuál sea el estilo de vida, no importa. Tú puedes pensar que en tu estilo de vida tú no ofendes a nadie. Es más, tú no dices malas palabras. Tú eres responsable para con tu vida, eres responsable para con tus hijos, tu esposo, tu esposa. Eres responsable para con todo. Nunca pagas una cuota tarde. Todos los biles son pagados a tiempo. Y nadie puede decir, usted va tarde, usted esto. No, tu zacate está cortadito, todo parejo. Entras a la casa y los trastes están en su lugar, la cama nunca está nadie te puede acusar de absolutamente nada. Y tú puedes pensar, yo vivo la vida perfecta. ¿Tú crees que Dios está interesado en que tú tiendas tu cama todos los días? ¿Tú crees que Dios está interesado en que, voy a ser un poquito más extremo, ¿tú crees que Dios está interesado en que tú ames a tu esposo, a tus hijos, tu esposa, como debes amarlos? ¿En qué está interesado Dios? ¿Cuál es el interés primordial de Dios? Que tú lo ames con toda tu mente. Estoy hablando de Dios, no de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. El interés primordial de Dios es que tú lo ames a Él con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. A Él. Eso es lo que Él está buscando. Por eso te da a Cristo Jesús. Y tal vez tú te estás preguntando, ¿y cómo voy a amar a mis hijos y a mi esposo? Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Tengo que vivir solo? ¿Me tengo que descasar? No. Si tú amas a Dios de esa manera, amar a tu esposo, tu esposa y tus hijos y hasta tu vecino, es un automático. Porque es Dios trabajando en ti. Es Dios actuando en ti. Es Dios moviéndose por medio de ti. ¿Y qué es lo que hace Dios? O más bien, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Dios puede hacer todas las cosas. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Vayan ahí, por favor. Y necesito que ustedes lean eso y se lo lleven a casa, pero les voy a contar lo que sucedió aquí. Jesús llega a una aldea y en esa aldea encuentra un endemoniado y la Biblia ahí en Lucas dice que es el endemoniado de Gadara. Este endemoniado de Gadara no vestía ropa porque estaba endemoniado, él no estaba en su cabal juicio. Y enfrentó a Jesús y le dijo, ¿qué quieres conmigo, hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el Señor le dice, nos llamamos Legión. Y ahí te dice, le dijo que se llamaba Legión porque son muchos demonios los que estaban en este hombre.
Jesús estaba mandando a esos demonios que abandonaran ese cuerpo. Y los demonios no querían salir. Los demonios le pidieron a Jesús permiso para entrar en el hato de cerdos que ahí se encontraba. Jesús les dio permiso a estos demonios que se llamaban legión para entrar en los cerdos. Y los cerdos, cuando los demonios entraron en ellos, se volvieron locos y se fueron por un despeñadero y cayeron al agua y los cerdos se ahogaron. Y la gente estaba gustosa porque Jesús había llegado a la región a hacer muchos milagros. No. La gente corrió a Jesús de esa región porque tuvieron miedo. Y lo que yo quiero que notes en este pasaje es el versículo 35 y el versículo 39. El versículo 35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo por qué? Qué egoísmo, ¿no? Porque el hombre a quien ellos temían y decían que estaba endemoniado, ahora había sido liberado y ya no andaba desnudo aterrorizando a todo el pueblo. Ahora estaba vestido y en su cabal juicio, recibiendo órdenes del Señor de señores. Y esa es la transformación que el Dios de los cielos quiere hacer en cada uno de nosotros. No es que nosotros andemos desnudos y corriendo aterrorizando a todo el mundo, pero poco falta. Y el versículo 39 nos dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas han sido hechas, cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Su mente ahora cambió. Ha sucedido en él una transformación. Ha sucedido en él una renovación, porque este hombre, al ver que Jesús se iba porque lo habían corrido, él se quería ir con él y le dijo: no, tú quédate aquí y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué hizo este hombre? A predicar la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer tú? A calentar una banca. No, a predicar la palabra de Dios. Porque lo mismo que Jesús hizo con ese endemoniado de Gadara, ha hecho con cada uno de nosotros, y ya está dispuesto a seguirlo haciendo hasta el fin de los tiempos, mientras la palabra de Dios siga siendo predicada y haya oídos para oírla. Y ahí la razón por la cual decimos que es de suma importancia que tú escuches el mensaje y lo hagas tuyo. Cuando tú haces el mensaje tuyo, tú vas a levantar tu mano y vas a decir: yo quiero eso. Yo quiero esa renovación. Yo quiero a Jesús, el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es el único que tiene ese poder para transformar el corazón. No ninguna organización sobre la faz de esta tierra. No ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos. No. Nosotros hacemos muchas cosas locas por nuestro cónyuge o por nuestros hijos, pero ellos no tienen la capacidad de cambiar nuestro corazón. Solo Dios. A través de los tiempos se ha hecho evidente el desarrollo del reino de los cielos. Ese pequeño grupo de creyentes que comenzaron con Juan el Bautista y que después algunos fueron discípulos de Jesús, arraigaron sus raíces en Cristo Jesús, de manera que el crecimiento del reino de Dios en ellos ha llegado hasta el día de hoy. Por ellos es que tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios, y porque tú y yo seguimos predicando la palabra de Dios en 20, 30, 40 años, si Jesús no ha regresado, a esas personas estarán escuchando la palabra de Dios porque tú y yo fuimos fieles. El reino de Dios ha sufrido persecución tras persecución, mas no lo han podido desatar, no lo han podido deshacer, no lo han podido evadir, no lo han podido eliminar. Satanás se ha levantado con gran poder en contra del reino de los cielos,
pero no ha podido hacer nada en contra. Dicho reino sigue siendo manifestado a través de los tiempos en diferentes formas, desde la vida y enseñanza de Jesús hasta la expansión de la iglesia y en el encuentro personal con Dios. O sea que podemos ver el reino de los cielos en las enseñanzas de Jesús cuando nosotros nos sumergimos en la Biblia. Cuando tú y yo vamos a la iglesia que nos invitan, podemos ver el reino de los cielos. Y si acaso alguien nos habla personalmente o escuchamos la palabra de Dios, tú y yo en cualquier lugar podemos encontrar el reino de los cielos. Personalmente, y debe ser personalmente. El reino de Dios se revela a través de la gracia y el amor de Dios, invitando al ser humano a la reconciliación y a la vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Todos queremos tener vida eterna. La vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Punto número 3. El reino de Dios, en el reino de Dios hay refugio. En el reino de Dios hay refugio. Dice Jesús, venid a mí, venid a mí. Y los versículos están en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De qué estamos cargados? ¿Qué es lo que nos agobia? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos agüita? Y es el pecado que diariamente está dale y dale y dale y dale. Y el pecado se manifestará en muchas formas. ¿A dónde necesitamos llevar ese pecado? A Cristo Jesús. Venid a mí y yo te daré descanso. En mí encontrarás lo que toda tu vida tú has andado buscando. Venid a mí, es un refugio. El reino de los cielos es un refugio para nuestras almas. Dice Jesús también, buscad primero el reino de Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tú y yo primeramente buscamos? Hoy en día yo creo que así como están los precios de las casas, nosotros ya no buscamos tanto comprar una casa. Vamos y queremos comprar una casa y digo, no, eso es inalcanzable. Pero por cultura y por los tiempos en los que estamos, nosotros enseñamos a nuestros hijos a trabajar, nosotros enseñamos a nuestros hijos a ahorrar dinero y a tener una buena vida, y que en cuanto sea posible se compren una casa. ¿Verdad que sí? Tú debes tener tu propia casa, tú debes tener tu propio automóvil para que te muevas y puedas hacer todas tus actividades y vivas bien, ten tu buen trabajo, busca tener lo mejorcito en cuanto a tus muebles y todas esas cosas. Eso es lo que buscamos. ¿Qué dice Dios que es más importante? El reino de los cielos, el reino de los cielos. Porque la vida eterna no la venden en Walmart. Y ahora, como está muy de fama Temo, tampoco la encuentras en Temo. La vida eterna únicamente se encuentra en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Es gratis. No tienes que pagar nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Es todo. Una confesión de tus labios de lo que tú crees en tu corazón es lo que es necesario para obtener la vida eterna de la cual Jesús nos habla en su reino. Jesús nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Jesús nos dice, venid a mí, yo os daré descanso. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Poder para qué? Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, para todos. Y es poder de Dios porque en el evangelio tú y yo encontramos amparo y protección.
Quien está en las manos de Dios no puede ser arrebatado. Satanás puede tratar de hacerle la vida imposible, Satanás puede ponerle trampas, pero no puede ser arrebatado. En Cristo Jesús tú y yo tenemos seguridad como nunca nosotros hemos pensado tener seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Arraigarnos y ser obedientes, humillarnos ante su presencia. En el reino, en el Evangelio, tú y yo tenemos cuidado y descanso. Cuidado y descanso. La palabra de Dios nos da paz. ¿Tú quieres tener paz en medio de todas las tribulaciones por las cuales tú estás pasando? Tú necesitas leer tu Biblia. Y no solamente leerla, tú necesitas estudiar tu Biblia. Y no solamente estudiarla, tú necesitas obedecerla. Y encontrarás esa paz de la cual Dios está hablando en su palabra. El mundo se puede estar cayendo a tu derredor, pero tú tendrás paz. Tú tendrás paz. Lo más bonito de todo esto, y me he puesto yo a pensar, lo más catastrófico que nos puede pasar a nosotros los seres humanos es perder un ser querido, que un ser querido ya no esté con nosotros. Y duele, y no estoy diciendo que no va a doler, no estoy diciendo que no vamos a parecer niñas llorando, o niños más bien, no se vayan a ofender. Pero cuando esa persona, tú has visto que tiene un crecimiento en el reino de los cielos, hay paz. Tú sabes que lo vas a volver a ver, no porque tú seas tan bueno, sino porque la Escritura lo dice. Tú sabes que lo vas a volver a ver y tú sabes dónde está. Tú sabes que está en gloria, porque hubo cierto crecimiento del reino de Dios en su vida. Y ahí la razón por la cual es un cuidado y un descanso estar en el Evangelio, conocer el Evangelio, practicar el Evangelio. El Evangelio es salvación y esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? De estar con Jesús por toda la eternidad, de participar en las bodas del Cordero cuando ya sea el tiempo. Bienaventurados los invitados a la cena del Señor. Y solamente en Cristo Jesús es que se encuentra eso. En el Evangelio hay comunidad y apoyo. O sea que, ¿una comunidad de qué? De hermanos, una hermandad de creyentes que nos apoyamos en el avance del reino de los cielos. Nos cuidamos los unos con los otros para poder avanzar en lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Nos apoyamos en todo esto. El reino de los cielos también nos enseña que algunos lo miramos como un refugio. Y esto no quiero, solamente quiero mencionar esto para que no estemos sin saber. Pero el reino de los cielos, algunos lo miramos como un provecho. Habemos muchos ministros que decimos, aquí se puede hacer dinero. Que decimos, aquí es fácil vivir. Y miramos ese arbusto grande y creemos que es un árbol. Y hacemos nuestro nido ahí para vivir cómodamente. Cuando llegue el fin de los tiempos, nos vamos a dar cuenta, quienes estamos viviendo de esa manera, y esto también lo mencionaron en el campamento, nos vamos a dar cuenta que ese árbol que nosotros pensábamos que era árbol, es un arbusto y no se va a sostener para pasarnos a la vida eterna, a la cual tú y yo vivimos engañados. Y no solamente vivimos engañados, sino que la comunicamos. Pero algunos pensamos que es un refugio para eso también. Y ya para terminar, en conclusión, el reino de los cielos es el mejor lugar al cual podemos viajar y entrar. El reino de los cielos es el mejor lugar al cual podemos viajar
y entrar. ¿Cómo viajamos al reino de los cielos? Por medio del arrepentimiento y la fe, creyendo en la palabra de Dios. De esa manera es que vamos a viajar al reino de los cielos. ¿Cómo vamos a entrar? Pidiéndole perdón a Dios mediante Cristo Jesús por nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de la sangre de Cristo para que limpie nuestros pecados y nos dé salvación. Tener salvación quiere decir que tenemos entrada al reino de los cielos. Hoy en día, y creo que esa regla ya la pusieron aquí en Estados Unidos, ¿qué necesitas tú para entrar a Estados Unidos? Hay un cuadrito así azul que se llama ¿cómo? Pasaporte. Si tú no tienes pasaporte, ¿puedes entrar a los Estados Unidos? ¿Sí o no? No. Tú no puedes entrar. Y ahora muchos países están pidiendo lo mismo. Si tú no tienes pasaporte y ese pasaporte no está visado, tú no puedes entrar. ¿Ya tú tienes tu pasaporte para entrar al reino de los cielos? Ese pasaporte se llama Cristo Jesús. Y obtienes a Cristo Jesús por medio de arrepentimiento y fe, por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y es la mejor decisión que tú y yo podemos hacer. Es la más importante, aún más importante que el matrimonio, aún más importante que haber tenido tus hijos, aún más importante que estar viviendo tu propia vida. Te ofrezco ese pasaporte hoy, si acaso no lo tienes. Pongámonos de pie. Cristo Jesús es la mejor decisión que yo pude haber hecho. En enero del 2002, yo decidí seguir a Cristo. Él me ha hecho a mí una mejor persona, me ha hecho a mí un mejor ciudadano, me ha hecho un mejor hermano tuyo. Y todavía falta mucho por cambiar. Y estoy seguro que lo mismo ha hecho contigo que has aceptado a Jesucristo. El día de la salvación es hoy, porque mañana no es una garantía que estemos de pie en este mundo. Y si pasamos de este mundo sin Cristo Jesús, lo único que nos espera es el infierno vivo. Una separación de Dios. Ahí la razón por la cual nos encontramos aquí en esta mañana, para presentar el Evangelio y que en el Evangelio tú puedas oír el llamado de Dios a la salvación en Cristo Jesús. El llamado de Dios en Cristo Jesús al ministerio. El llamado de Dios en Cristo Jesús a ser más fervientes en el ministerio para predicar la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que puede cambiar nuestros corazones. Ayúdanos, mi Señor, mientras estamos en este lugar, a no salir de aquí sin haber hecho una decisión por ti. Señor, tú eres el único que puede hacer tal acción de cambiar nuestro corazón, de ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne, que siente, que ama y que puede vivir. Mi Señor, despídenos en paz de este lugar y ayúdanos, mi Señor, a ser esos hijos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén.